Amigos, hoy vamos a hablar sobre la reforma de la Secretaría Nacional de la Juventud, agenda de trabajo y propuestas. Nos encontramos con la Secretaria Nacional de la Juventud, precisamente de SENAJU, Noelia Chávez Ángeles. ¿Cómo está? Bienvenida a JN Noticias. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y para poder colocar este tema en la agenda pública tan importante para el país en estos momentos. Así es. Primero vamos a hablar un poco de lo que es la Secretaría Nacional de la Juventud, cuáles son sus funciones, desde cuándo existe en nuestro país. Claro, la Secretaría Nacional de la Juventud actualmente es un órgano asesor del Ministerio de Educación que se encarga de impulsar, promover, diseñar e implementar las políticas nacionales de la juventud en el país. Actualmente la Secretaría cuenta con 3 direcciones, una sobre monitoreo de la Política Nacional de la Juventud, otra de investigación y de desarrollo y una tercera de promoción de la participación de las juventudes en nuestro país. La Secretaría Nacional de la Juventud como tal empieza sus funciones en el año 2007. Perfecto. ¿Es necesaria una reforma en la Secretaría Nacional de la Juventud? ¿Por qué y cómo se va a desarrollar? Claro, muchas gracias por la pregunta. Mire, lo importante aquí es poder ubicarnos en el contexto, ¿no? El Estado peruano, más allá de que hayamos tenido la Secretaría por ya bastante tiempo, en realidad está en deuda con las juventudes por muchísimas décadas en realidad. Hubo un intento de priorización durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua, estamos hablando de hace 2 décadas atrás, y de Alejandro Toledo, de poder poner de priorización a la agenda de juventudes, pero luego los jóvenes dejaron de ser parte de la agenda, porque dejaron de contar con una política nacional, digamos, que pueda orientar las acciones del Estado hacia las juventudes, y también dejaron de contar con la fuerza de un aparato institucional, digamos, desde el Estado que pueda impulsar y monitorear una política que es intersectorial y tiene que ser territorializada. Entonces, lo que quiero decir con esto es que en este momento, después de mucho tiempo, se ha logrado aprobar en el año 2019 una política nacional de la juventud, pero necesitamos la fuerza institucional para poder llevarla a cabo. Y por eso es que necesitamos hacer una reforma institucional para que la entidad del Estado que se encarga de implementar las políticas, de promover la participación y la investigación de jóvenes, pueda realmente hacer este trabajo intersectorial, ¿no? Y de territorialización en todos los niveles de gobierno, porque no es, ahorita estamos anclados, para solamente especificarte, en el Ministerio de Educación, pero lo hemos conversado con el ministro Cuenca y las problemáticas de las juventudes están en diferentes aspectos, no únicamente en el sector educación. ¿Cuáles son los pasos a seguir para conseguir esta tan ansiada reforma? Sí, acá estamos justamente en el proceso de elaboración de esta reforma, que como te digo es una reforma institucional, y lo que estamos intentando hacer primero es crear un grupo sectorial para poder hacer la arquitectura institucional adecuada, pero para poder hacer esta propuesta nueva de reestructuración de las capacidades de la institución, necesitamos hacer un diagnóstico interno de las capacidades de la SENAJU para poder cumplir con sus funciones, porque ahora es una instancia muy pequeña, y en segundo lugar, un diagnóstico externo, y para eso vamos a convocar a expertos en materia de juventud, de la academia, del Estado y de la cooperación internacional con quienes ya tenemos diálogos, y también vamos a realizar consultas a las juventudes en diferentes espacios y en diferentes lugares de nuestro país para que puedan darnos a conocer cuáles son las prioridades que el Estado debe tener con las juventudes en este momento, para así ordenar el trabajo de la Secretaría Nacional de la Juventud y empezar un camino de priorización de la agenda joven en nuestro país. Excelente, Noelia, qué bueno que mencionas estas prioridades. Nos gustaría que nos comentes algunas de ellas, cuáles son los principales problemas que actualmente enfrentan los jóvenes. Sí, como sabemos, no podemos hablar de los jóvenes como si fuera un todo homogéneo, ¿no? Las y los jóvenes son un grupo muy heterogéneo, por eso yo prefiero hablar de las juventudes, ¿no? Y ellos y ellas enfrentan una diversidad de problemas que incluso la pandemia ha acentuado. Ahorita estamos trabajando en los datos justamente para poder ver cuánta afectación ha tenido la pandemia, pero si nos basamos en los datos del 2019, por ejemplo, tenemos casi un 20% de población joven en situación de pobreza. Tenemos tasas de desempleo
desempleo que llegan casi hasta el 10%, tenemos tasas de informalidad que casi llegan al 80%, deserción a nivel superior en institutos de casi el 40%, en educación universitaria del 20%, un tercio de personas jóvenes carecen de seguro de salud, y un dato además muy importante que te quiero señalar porque es otro eje de la política, es que el 56% de mujeres jóvenes han sido víctimas de algún tipo de violencia. Todos estos ejes son tratados por la Política Nacional de la Juventud, pero la política no puede quedar en papel. La política tiene que ser implementada. Por eso es importante la reforma, para que haya una institución que pueda darle fuerza a esta política. Claro, ahora tú hablas de la cantidad de jóvenes que se encuentran actualmente en la pobreza. ¿Cuáles son las acciones, las medidas que se deberían tomar para revertir esta situación? Para resolver el tema de la pobreza, como sabemos, es un problema multidimensional. Sí. No es un problema únicamente económico. Por lo tanto, esto requiere un trabajo intersectorial. Para poder resolver el tema de la pobreza, por eso la política tiene 6 ejes. 6 ejes que te los voy a mencionar muy rápidamente. El primero es un acceso a educación de calidad para obtener las capacidades adecuadas. Capacidades que te van a poder permitir insertarte al mercado laboral. Para eso tenemos un trabajo con el Ministerio de Educación muy fuerte, con unos servicios que tienen que brindar en la política nacional. Segundo, tenemos que garantizar el acceso al trabajo digno, al trabajo decente. Y hay también otros servicios de capacitaciones vinculados especialmente a población joven desde el Ministerio de Trabajo, pero hay que articular el Ministerio de Educación con el Ministerio de Trabajo. Por otro lado, tenemos el tema del acceso a la salud integral de las juventudes, y ahí requiere un trabajo articulado entre el MINSA y el Ministerio de Educación, por ejemplo, para ver temas de salud sexual y reproductiva. Por otro lado, otro eje adicional tiene que ver con la prevención de la violencia y los espacios de riesgo. Ahí hay también un trabajo que tenemos que articular incluso con el Ministerio del Interior. Y por otro lado es la no discriminación a personas, reducir la discriminación a personas en situación de vulnerabilidad, como es juventudes rurales, juventudes indígenas, mujeres, población LGTBI, afrodescendientes. Hay un tema de trabajo muy fuerte. Y todo esto no se puede hacer si no contamos con la participación de las juventudes en los espacios de decisión política. Entonces, porque no podemos revertir problemas que tienen las juventudes si no entramos en diálogo con ellas para conocer a profundidad estos problemas y también sus demandas. Entonces, todo ese trabajo se tiene que articular adecuadamente para combatir algo tan grande como lo es el tema de la pobreza en nuestro país, que es multidimensional, no únicamente económica. Definitivamente, Noelia, hay mucho trabajo por hacer todavía en nuestro país en favor de la juventud, y es importante esta reforma que ustedes están emprendiendo, y nos gustaría que nos comentes para cuándo podría concretarse, cuáles son los hitos, los plazos. Sí, como te digo, estamos a puertas de crear el grupo sectorial para empezar a trabajar la propuesta. Durante el mes de abril vamos a hacer las consultas vinculadas a los expertos, a las juventudes, y esperamos tener la propuesta cerrada para el mes de junio de este año. Propuesta institucional para poder darle más fuerza a la Secretaría y ahí empezar un adecuado, correcto de la implementación de la política en este momento de pandemia, además que es tan importante trabajar con las juventudes en el país, que van a ser el motor del desarrollo y de la creación de una sociedad democrática más justa, libre e igualitaria para todas y todos. Efectivamente. Noelia, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Ha sido un gusto conversar contigo y que nos expliques las necesidades de la juventud de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta la próxima oportunidad. Listo, amigos, nosotros vamos a hacer una brevísima pausa y volvemos. No se muevan.